Bien, entonces nosotros antes habíamos usado el postulado de que la constancia de la velocidad de la luz para cuando nosotros teníamos un diagrama de espacio-tiempo S con Ct y X. Habíamos usado ese postulado para entender cómo armamos el, el sistema de referencia S', donde habíamos visto que estos ángulos eran iguales, etcétera. Pero ahora podemos usar las transformaciones de Lorentz para construir los dos ejes Zt' y X' del sistema S' algebraicamente, o sea, usando lo que vimos en el video anterior de las transformaciones de Lorentz. Por ejemplo, según las transformaciones de Lorentz, Zt' es igual a C gamma t menos bx c cuadrado. Lo único que hicimos es multiplicar por c lo que nos decía las transformaciones de Lorentz sobre el tiempo. Queremos encontrar la ecuación para el eje x' y bueno, sabemos que es la línea por la que pasa en ct' igual a 0. Entonces, si ponemos que Ct' es igual a 0, entonces vamos a tener que 0 es igual a C gamma t menos bx c cuadrado. Y entonces nos podemos olvidar del gamma. El c lo podemos tomar en cuenta. O sea, esto sería 0 igual a ct menos bx y cancelamos el c. O sea, podría también poner el gamma, poner gamma acá y luego tener que ct gamma es igual a b sobre cx gamma. Saco ambos gamma. Bueno, pero la cuestión es que obtuve que ct es igual a b sobre c multiplicado por x. Así que como le había pedido que sea cuando Ct' sea igual a 0, esta tiene que ser la ecuación del eje x'. Por supuesto que va a depender de la velocidad con la que se mueva el sistema S'. Similarmente, vamos acá, la transformación de Lorentz decía que x' era gamma x menos bt. Y ahora le pedimos para sacar el Ct' que x' sea igual a 0. Y bueno, despejando obtenemos que t es igual a x sobre b. Y si uno multiplica por c para obtener el Ct, nos queda c sobre b x. Esta es la ecuación entonces para el eje Ct'. Así que bueno, era lo que habíamos a lo que habíamos llegado cuando hicimos la deducción geométrica, o sea, por método geométrico, digamos, y usando el principio de que la velocidad de la luz es constante. Las transformaciones de Lorentz nos dicen cómo eventos se transforman de un sistema de referencia a otro, pero también podemos hablar de intervalos de eventos, es decir, por ejemplo, si yo tengo un evento, por decir tx en t igual a 1, x igual a 3, y otro, llamemos t', x', 5, 4. Entonces, en vez de tener t solo como un evento, vamos a tener un intervalo de eventos, que sería restar este menos este, o sea, 5 menos 1.
y delta x correspondiente, que sería 1. Entonces uno puede modificar, o no modificar, pero de alguna forma aplicar la transformación de Lorentz para intervalos, ya que si uno tiene, por ejemplo, en vez de t y t', vamos a llamar un evento, vamos a tener un evento 1 y un evento 2. Y además de tener dos eventos, va a estar visto desde un observador O y un observador O'. Entonces las transformaciones de Lorentz lo que nos dicen es que tenemos que T1, evento 1, en el sistema de referencia primado va a ser igual, bueno, tenemos las transformaciones de Lorentz que nos van a decir cómo van a ser. Entonces esto va a ser para el evento 1 y lo mismo va a ocurrir para el evento 2. Vamos a tener las transformaciones aplicadas para el segundo evento. Entonces la pregunta es cómo aplicamos esto al intervalo de lo que estuvimos hablando arriba, porque digamos uno puede considerar eventos, pero muchas veces uno considera la diferencia entre dos eventos, diferencia temporal o diferencia espacial, o en este caso de espacio-tiempo, y 2', este es un prima, igual a I2 y Z2 prima igual a Z2. Entonces ahora si restamos el evento 2, las transformaciones del evento 2 menos las transformaciones del evento 1, ¿no? Considerando que delta t va a ser t2 menos t1, y así con cada uno de las coordenadas, primadas o no. Entonces vamos a tener que delta t', bueno, va a ser gamma delta t menos b delta x sobre c cuadrado. Delta x' va a ser delta x menos b delta t. Delta y' va a ser igual a delta y, simplemente las restas. Lo mismo con delta z', delta z. Y lo mismo va a pasar si hacemos la cuenta para las transformaciones de Lorentz inversas. Entonces nos va a quedar delta t' más b delta x' sobre c cuadrado. Delta x va a ser igual a gamma delta x' más b delta t', y va a quedar igual delta y delta z. Estas serían las ecuaciones, las transformaciones de Lorentz para intervalos. Bien, entonces ahora voy a utilizar esto nos va a servir, esta reformulación como intervalos, para volver a hablar del concepto de simultaneidad. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de simultaneidad desde el punto de vista algebraico, utilizando las transformaciones de Lorentz para intervalos. Entonces, si dos eventos ocurren simultáneamente desde, digamos, para un observador O en un sistema de referencia S, entonces ese evento o esos eventos tienen que ocurrir al mismo tiempo. Eso significa que la diferencia de los tiempos es 0, o sea que delta t es igual a 0, porque los dos tiempos son iguales. Cuando los resto me van a dar 0. T2 menos T1 o lo que sea como lo llame, va a ser igual a 0. Entonces, delta t igual a 0, la ecuación esta me queda delta t' igual a menos gamma b delta x sobre c cuadrado. Bueno, supongamos que no ocurre en el mismo punto, ¿no? Que podemos utilizar, por ejemplo, como habíamos dicho al principio, que estamos dentro de un tren y que yo estoy en el medio y se prenden dos luces
al mismo tiempo en los extremos, y entonces estoy suponiendo que no están en el mismo lugar, y entonces este está en un punto x1 y este está en un punto x2, y entonces yo puedo llamar a delta x2 menos x1, ponemos un nombre L, ¿no? Y ya nos queda como una longitud, L va a ser delta x, y entonces nos queda, bueno, delta t' igual a menos gamma BL sobre c cuadrado. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de esto? Sabemos que L no es 0 porque le pedí que estén en distintos lados para que tenga sentido pedir simultaneidad entre dos eventos. C cuadrado ya sabemos que es un número grande. B es la velocidad en la que se está moviendo, va a ser un número positivo. Gamma sabemos que vale 1 o más grande. Entonces lo que uno sabe es que delta t' no va a ser 0. ¿Qué significa esto? Que algo que era simultáneo, o sea que delta t es igual a 0, es decir, que es simultáneo, porque ocurrió en el mismo tiempo. O sea, el evento de que se prendió la luz de este lado ocurrió en un tiempo t2, el evento de que se prendió la luz de este otro lado ocurrió en un tiempo t1, pero como fueron al mismo tiempo, porque yo estoy diciendo desde mi perspectiva de estar en un sistema de referencia S, ocurrió simultáneo, ocurrieron entonces al mismo tiempo, entonces T2 y T1 tienen que ser iguales, eso significa T2 igual a T1, pero yo quiero saber cuánto es el intervalo entre ambos, T2 menos T1, esto es 0. Delta T igual a 0 implica que es simultáneo, pero ahora yo estoy viendo que delta T' no va a ser 0, porque ninguno de los números que tengo acá es 0. Y bueno, y delta T' entonces es la diferencia de tiempo que va a haber entre los dos eventos visto desde lo que sea que fuera S', otro observador que puede estar afuera, puede estar moviéndose a otra velocidad. Por supuesto que va a depender esa desimultaneidad, esa diferencia va a depender de B principalmente, de la velocidad en la que me mueva. Y bueno, y entonces como esto es distinto, delta t' es distinto a 0, te está diciendo que el tiempo del evento 2 menos el tiempo del evento 1 es distinto a 0. Luego, lo que es más importante, que es lo que te dice que no hay simultaneidad, es que T2' es distinto de T1'. Esto es lo que te está diciendo exactamente que no hay simultaneidad. Una cosa importante es que para nosotros acá en la Tierra, que vamos a velocidades muy muy bajas en comparación a c, eso significa que b sobre c cuadrado es muy chico, y entonces para velocidades muy bajas delta b sobre c cuadrado, esto tiende a 0, y en general todo esto va a tender a 0, el otro está fijo, y por lo tanto para velocidades bajas acá en la Tierra delta t' es aproximadamente 0, lo cual significa que acá en la Tierra a velocidades bajas eh, desde S o desde S' va a ser simultáneo, o sea, lo que yo vi simultáneo desde dentro del tren también lo voy a ver simultáneo desde afuera, razón por la cual resulta antiintuitivo pensar en que se pierde la simultaneidad. Pero bueno, esto lo habíamos visto antes desde el punto de vista geométrico de los diagramas de espacio-tiempo, y ahora vimos cómo utilizando las transformaciones de Lorentz, pero no solo las transformaciones de Lorentz, sino algo que en principio no parecía tener mucha utilidad, como considerar las transformaciones de Lorentz para intervalos, ahora podemos utilizarlo para la simultaneidad, de la misma forma que ahora puedo usar también delta x para considerar distancias o longitudes. Resulta un cambio de las transformaciones de Lorentz bastante útil.